Hola, bienvenidos. En este video vamos a hablar de un spoiler de esta serie, así que diciendo esto, comenzamos. Mirando hacia atrás, Gautu estaba raro. En todas partes ese día no parecía un beta en absoluto, sino más bien un omega que tuvo una pelea feroz con Wenlan y estaba en un periodo. Más tarde, Huayon se enteró que Wenlan estaba borracho ese día y que durmió con un omega. Todas las especulaciones se aclararon de inmediato y todo quedó claro. Huayon estuvo casi seguro de inmediato de que el omega era Gaotu. Más tarde Gaotu le dijo a Wenlan que iba a renunciar. En vista de la ayuda de Wenlan para perseguir a Shen Xiaoyu, Huayon se lo dijo una y otra vez. Pero este lobo estúpido, aunque era muy astuto en los negocios, no era nada listo en el amor. Era simplemente un estúpido. No solo dejó ir a Gautú, sino que también le dio largas hasta que Gautú canceló su número de teléfono. Es allí donde Wenlan comprendía que debía perseguirlo. Eran casi las 7 cuando Shen Xiaoyu finalmente salió de la empresa. Por primera vez Hua Yong no lo contactó en toda la tarde y estaba tan callado que era anormal. Sentado en el auto camino a casa, Shen Xiaoyu lo llamó. El teléfono sonó un buen rato antes de que alguien respondiera. Hua Yong le dijo: la tubería de agua de casa está rota y hay agua por todas partes. ¿Vamos a pasar la noche en un hotel? La tubería está rota. ¿Qué ha sucedido? Le han pedido a alguien que la arregle, Huayon respondió. Pero no se puede arreglar por un tiempo, así que quédate en mi casa hoy. Shen Xiaoyu no dudó y le pidió al conductor que diera la vuelta y fuera al hotel. La cena se organizó en el restaurante chino del último piso. El salón privado era muy grande, pero solo había dos comensales, Shen Xiaoyu y Huayon. Probablemente para poder hablar más de cerca, quitaron la gran mesa redonda original con su estilo sorprendente y la reemplazaron por una pequeña mesa cuadrada, cálida y elegante. Shen Xiaoyu tenía buen apetito y no es demasiado exigente con la comida. A mitad de la cena frunció el ceño levemente. ¿Qué pasa? ¿Te sientes incómodo? No. Shen Xiaoyu negó con la cabeza y dijo: no me pasa nada. Si te sientes incómodo, dímelo. Huayon dejó los palillos y se levantó. Caminó detrás de Shen Xiaoyu, le puso las manos suavemente en los hombros y se quejó en voz baja. Al señor Shen siempre le gusta presumir. Su expresión era muy seria y sus gruesas pestañas colgaban ligeramente, luciendo gentil y cariñoso. ¿Era un pecado preocupar a un amante tan hermoso y considerado? De verdad que no es nada. Estoy bien. Shen Xiaoyu dudó un momento y explicó en voz baja. Fue esa cosita la que me pateó. Huayo no entendió al principio, pero al ver a Shen Xiaoyu sonrojarse suavemente, se dio cuenta de que estaba hablando de Peanuk. La sonrisa de Enigma se volvió aún más dulce y brillante. Su delgada palma presionó suavemente el abdomen de Alfa y dijo con un tono de reproche: Pinan no es obediente, es muy travieso. El abdomen bajo su palma estaba tenso y ligeramente abultado. Si no lo palpas con cuidado, no sabrás que hay algo escondido, una vida debajo. Cuídate, dijo Huayón con ternura, tranquilizando al bebé con un tono que solo los bebés pueden usar. El rostro de Shen Xiaoyu se sonrojó de repente y apartó la mirada de Huayón con torpeza. Siéntate, no hables con ese tono tan cursi. ¿Cursi? Preguntó Huayón, alargando el tono. Sí, es muy cursi. Shen Xiaoyu se sonrojó, se obligó a mantener la calma y se metió la comida del plato a la boca sin expresión alguna. Huayón se recostó en su asiento obedientemente y pronto las feromonas relajantes con aroma a orquídea llenaron suavemente toda la habitación. La tensión de Shen Xiaoyu se relajó y su estado de ánimo particularmente irritable debido a los frecuentes movimientos también se calmaron.
A la mañana siguiente, temprano, el responsable comercial de la empresa y el director técnico mantuvieron una reunión a las 9 de la mañana. La reunión giró principalmente en torno a cómo ambas compañías podrían profundizar su cooperación en la tecnología de tijeras genéticas. Pero Wenlan no pudo asistir a la reunión por asuntos personales. Eran las 11:15. Como invitado, Wenlan llegó temprano al restaurante. Tras esperar pacientemente más de 20 minutos, finalmente llegó el padre de Gautu. Era un hombre de mediana edad, con chaleco y zapatillas. Era muy diferente como Wenlan se imaginaba al padre de Gautu. Hola, Wenlan se levantó con dignidad. Soy Wenlan. El padre le tendió la mano. Gracias por cuidar de mi hijo. Wenlan le estrechó la mano al padre, demostrando su impecable cortesía en situaciones sociales, y preguntó cortésmente: Disculpe, ¿dónde está Gautu? El padre sacó una silla y se sentó. Quedé con él a las 12:30. Wenlan frunció el ceño ligeramente. No le gustaba la forma de hablar y actuar del hombre frente a él, pero pensando que era el padre de Gautu quien lo trajo al mundo, reprimió su disgusto y preguntó: ¿No dijiste que eran las 11:30? Esa reunión es solo para nosotros, dijo el padre. Sonrió. Hay algunas cosas que quiero hablar contigo a solas. El tema que el padre de Gautu quería hablar no era muy interesante, solo preguntó sobre el salario de Gautu y el motivo de su renuncia. Al principio Wenlan lo trató distraídamente hasta que de repente el padre habló de la vida amorosa de Gautu y finalmente centró su atención. Gautu es un chico que se pasa el día callado y nunca ha sido popular desde niño. Me sorprendió saber que tenía una cita. Al oír esto, Wenlan bajó los brazos ligeramente y preguntó: ¿Sabes que él está saliendo con alguien? Sí, respondió el padre. Estiró los brazos para alcanzar el cenicero y dijo: Lo supe hace poco, pero viendo al jefe Shen, parece que lo sabía desde hace mucho. Miró a Wenlan intentando encontrar un defecto en el rostro. Anoche el padre pensó en ello toda la noche. Cuanto más lo pensaba, más extraño le parecía. Terminamos. Déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.